¿Qué tal? Bueno, esta vez vamos a hacer el análisis estructural de una biela. Nueva cuenta, ahora ya sabemos cómo elegir el análisis que vamos a realizar, un análisis estructural estático. Ya sabemos cómo dar de alta nuestra información de ingeniería, que son las propiedades mecánicas del material que se va a utilizar. Para el ejemplo, yo simplemente voy a utilizar el material por default, pero bueno, se debe dar de alta el material correspondiente. Para la geometría, ya sabemos, damos clic derecho e importar geometría. La buscamos en el directorio correspondiente. Bueno, una vez que ya la tenemos cargada, eh, sabemos que si queremos editarla, tenemos que dar clic derecho y bueno, en Edit Geometry in Design Modeler. De lo contrario, nos vamos directo al modelo. Para este efecto, vamos a considerar que nuestro modelo es correcto y que solo tenemos sólidos sin superficies, líneas o puntos que nos puedan interferir en el análisis. Entonces, abrimos nuestra configuración del modelo, esperamos a que cargue el programa y bueno, como podemos ver, tenemos ahí la geometría de nuestra biela. ¿Sí? De esta manera, ahora comenzaremos a definir la malla, ¿sí? La cual, bueno, vamos a querer una malla fina. Eh, Queremos que la transición sea lenta. Y bueno, esto nos va a ayudar a que la malla sea un poco más fina. Si aún así no es muy pequeña, sabemos que podemos realizar un refinamiento y nos va a generar una malla con elementos más pequeños. Sí, como podemos ver, nuestra malla es un poco grande. Para refinar nuestra malla vamos a agregar un sizing. Recordemos, seleccionamos el cubo verdecito para poder seleccionar el volumen. Me aparecen dos volúmenes, sin embargo, solo debe ser uno. Y aplicamos. Como podemos ver aquí, el tamaño por default de los elementos es 10 milímetros, entonces lo vamos a hacer más pequeño. Y bueno, generamos de nueva cuenta la malla. Cuando la malla aparece en rosa, quiere decir que no está actualizada. Eh, si la malla apareciera en amarillo, quiere decir que tuvo algún error y no se pudo generar debido a diferentes circunstancias. El elemento es muy pequeño o tuvo problemas al generarla. Entonces, se tiene que tomar diferentes consideraciones, incrementar el tamaño del sizing o hacerlo por partes, etcétera, hasta que podamos encontrar o estemos obteniendo una malla que se realiza completamente, como lo podemos ver. En este caso, la malla resultante es muy, muy fina, ¿sí? Y bueno, esto nos va a ayudar a que nuestro análisis sea un poco más preciso. Sin embargo, recordemos que el tener una malla muy fina nos va a producir una cantidad muy grande de nodos y de elementos. En este caso tenemos más de 1 millón de nodos y tenemos 855 elementos, ¿sí? Bueno, esto va a requerir más recursos computacionales y bueno, puede que el análisis sea más lento. Una vez que ya definimos nuestra malla, vamos a definir ahora nuestros soportes. En este caso vamos a generar o aplicar eh, dos tipos de soporte. Bueno, un tipo de soporte que se le conoce como frictionless support, el cual me permite un movimiento hacia, en este caso, permitiría un movimiento en el eje Y, ¿sí? En esta dirección. ¿Sí? Entonces debo aplicar otro soporte, el cual
me estaría restringiendo ese movimiento en el eje Y, ¿sí? Y para esto pues lo debo hacer en esas caras, ¿sí? En ambos lados, obviamente, ¿sí? Una vez que ya se aplicó el soporte, ¿sí? Ya está restringido el movimiento de mi biela cuando está sometida a las fuerzas. Entonces ahora le vamos a aplicar la fuerza correspondiente en la biela. La fuerza va a estar actuando en esta sección que es donde se ve reflejada la fuerza que se aplica en el émbolo a través del perno y recae finalmente hasta la biela para transmitirse finalmente hasta el cigüeñal. Entonces en esas caras vamos a aplicar una fuerza y en este caso la vamos a aplicar por componentes. El componente en el cual se está aplicando la fuerza es a lo largo del eje longitudinal que corresponde al eje Z. Y bueno, ahí vamos a definir la, eh, la fuerza que se está aplicando. En este caso, pues eh, voy a utilizar un valor de fuerza al azar. Sin embargo, para obtener esa fuerza sería la presión máxima que se aplica en el émbolo dividida entre este, el área. Y bueno, eso, perdón, multiplicada por área y eso me estaría dando la, la fuerza que yo voy a aplicarle en este caso a mi biela. Como podemos ver, la dirección es a lo largo del eje Z o el eje longitudinal de mi biela. Una vez que ya tengo definida mi malla, mi soporte y mi fuerza aplicada, pues ya puedo correr la solución, ¿sí? Esto va a tardar, puede tardar un poco dependiendo de la cantidad de nodos y de elementos que tengamos. Así que bueno, tenemos que esperar a que termine de solucionar las ecuaciones generadas. Bueno, una vez que ya terminó de correr nuestra solución, vamos a elegir qué es lo que queremos que nos muestre, qué variables queremos nosotros evaluar, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos un menú muy amplio sobre el cual nosotros podemos eh, elegir lo que queremos analizar. Y bueno, simplemente después clic derecho y evaluar resultados. En este paso ya la evaluación de los resultados es mucho más rápida. Y bueno, una vez que terminó, podemos nosotros verificar el comportamiento de nuestra biela conforme a las condiciones que nosotros declaramos. ¿Sí? Podemos ver la deformación en este caso, cómo se está deformando nuestra estructura conforme se le aplica la fuerza. ¿Sí? Podemos ver de igual manera la deformación elástica. El esfuerzo equivalente. Y etcétera. Bueno, en este caso la deformación y el esfuerzo son muy grandes debido a que simplemente estoy utilizando datos al azar.
Ya al hacer nuestro cálculo, bueno, estaremos utilizando los datos correctos, que son los que obtuvimos del cálculo de nuestro ciclo. Sin embargo, la máxima deformación que podemos obtener aquí va a ser 0.0092 milímetros, ¿sí? Entonces es, es muy, muy, muy poco lo que en realidad se está deformando. El programa obviamente lo exagera para poder visualizar y tener una apreciación de qué es lo que está pasando con nuestro componente cuando se ve sometido a estas condiciones, ¿sí? En este caso se ve muy oscuro debido a que nuestra malla es muy, muy fina, ¿sí? Si nosotros tuviéramos una malla más grande, bueno, sería más evidente el cambio de intensidad en cuanto a los esfuerzos o la deformación, ¿sí? Y bueno, eso sería todo en cuanto al análisis de la biela.